No, aumentando así, ¿no? no, Miguel, dale. Nos estábamos aislando de eso. Eh, Bueno, por lo menos pregunto mientras tanto, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Está bien, yo te escucho. Bueno, eso es bueno. yo te escucho. ¿Listo? Sí, Chats. Sí, 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 dicen que sí, perfecto. 93, sí. Perfecto. Faxame, Mario. Estamos bien. Y faxame a lo que le corresponda. ¿Listo? Sí, 96. Estamos. Y aumentando. Hay tres que se borraron, ¿eh? Está Crisia Villegas, muy bien. Ah, Está Moya también, la vi por ahí antes. ¿estás tomando lista? ¿Yo? Obviamente. Para saber quién sigue siendo amigo y quién no. Bueno, te dejo. Bueno, Cierro acá. perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Me cortas todos los micrófonos menos el mío entonces? Sí, sí. ¿O corto yo? No, no, yo silencio. Hay un nuevo mensaje. Ahí está Nicole, perfecto. Hola. Bueno. No, otra vez es tan grande. Ahí está. Minimizo esto. Bueno, gente, buenas tardes. Continuamos con este tema que, como tal como dijo Miguel, el doctor Giorgetti, para empezar, es el centro, es la base de lo que es la especialidad de la cirugía maxilofacial, ¿sí? La base, la cirugía de los terceros molares, perdón, la cirugía de las piezas dentales retenidas es como la base, desde ahí en adelante sigue creciendo la cirugía maxilofacial. Es la práctica nuestra de todos los días, es muchísimo, muchísimo más habitual de lo que posiblemente muchos de ustedes lo piensan. Vamos a entender muchas cosas dentro de esto y vamos a ir tratando de desglosarlo y obviamente, por favor, cualquier duda y cualquier pregunta lo van haciendo por el chat, como si por algún motivo no se llega a entender lo que explicamos o lo que hablamos. Fíjense lo que dice acá. Actitud frente a los dientes retenidos. Correcta quiere decir que va a haber después una diapositiva que diga la incorrecta, como siempre tiene que existir. Dentro de la opcionalidad correcta, tenemos una actitud activa y una actitud pasiva. La actitud activa, que de esto vamos a hablar durante gran parte de la clase, es la ortodoncia, sí, la extracción, la liberación de la pieza, la ortodoncia y cirugía o ortodoncia quirúrgica y el trasplante de piezas dentarias que se encuentran retenidas. Vamos a ir desglosando un poquito cada una de estas. La pasiva y correcta, ¿sí? Es cuando al paciente no le podemos hacer la cirugía, la extracción, porque tiene contraindicaciones locales o generales, ¿sí? Ya sea porque en ese momento presenta un cuadro que no nos lo permite hacer, ya sea por un trismus o por algún otro proceso, por ejemplo, o su estado sistémico general no nos permite abordar una cirugía, ¿sí? O tenemos que dilatar la cirugía, ya sea por motivos de salud o por motivos sociales o, por ejemplo, por las situaciones en que nos encontramos hoy en día. Si hoy en día, o la semana pasada, antepasada, nos llegaba un paciente para una posible extracción sin necesidad de hacer una urgencia, era una contraindicación por situación general y se suspendía. No quiere decir que con eso estamos haciendo algo equivocado si no se aplazaba. También existe la posibilidad de la negativa del paciente. También existe la posibilidad de que el paciente entienda, sepa toda la lógica, sepa todo lo que estamos haciendo, pero no quiera hacer el procedimiento por motivos propios, ¿sí? Cualquiera de estas opciones tiene que terminar con esto, con un control periódico, porque esto es una actitud pasiva correcta. ¿Qué quiere decir control periódico? Es sacarle una radiografía a ese paciente una vez por año o decirle al paciente, mire, no se va a hacer la cirugía, pero por lo menos una vez al año hágase una radiografía panorámica y controlamos. ¿Qué controlamos en esa radiografía? Lo vamos a ir desglosando durante la clase y es lo que ustedes tienen que terminar de entender durante la clase. ¿Cuáles son las contraindicaciones locales? Pregunta Sofía.
una de las principales contraindicaciones locales es, por ejemplo, que el paciente no tenga una buena apertura bucal, ¿sí? Que el paciente presente en ese momento, por ejemplo, una supuración aguda, a lo cual es conveniente cronificarlo y después hacer la extracción. Esas son los principales motivos. El más importante de ellos es ese, el trismus, el que el paciente no puede abrir la boca y entonces no tenga dificultad para la apertura bucal y por eso se posterga hasta poder solucionar ese problema. Que tenga algún problema con la pieza dentaria vecina, todas cuestiones en que nos digan que tenemos que postergar la cirugía, no anular la cirugía. Seguimos. Tratamiento frente a los dientes retenidos, la opción incorrecta. La opción incorrecta, ¿sí? Es esto. Es el silencio cómplice, la exodoncia de piezas vecinas y la imprudencia, aunque parezca absurdo. ¿Sí? El silencio cómplice es, mejor no le digo nada al paciente, porque como yo no hago esta cirugía, y por ahí sí le digo que tiene que hacerse una cirugía a otro lugar o algo grande, no va a venir a hacerse otro tratamiento que se está haciendo conmigo, y entonces por eso mejor me quedo, alguien me abrió el micrófono. Entonces por eso mejor se lo hago. Esto de quedarse callado porque por ahora no le molesta, o el famoso si no te molesta no te hagas nada, es una de las grandes actitudes incorrectas. Pensar en sacar una pieza vecina, pensar en sacar un 7 con el objetivo de que el 8 erupcione, por ejemplo, o un 5 un 4, perdón, para que salga un 3, ¿sí? Son actitudes equivocadas. ¿Sí? Y la imprudencia, que es saber que hay que hacerlo, pero no saber cómo se hace. Entonces, si usted no tiene, o quien va a hacer, no tiene la experiencia suficiente para hacer ese procedimiento, entonces, que no lo haga, lo deriva. Pero hacer las cosas sin saber hacerlo es peor. Es como que yo me ponga a hacer una endodoncia, lo mismo se convierte en una imprudencia. Seguimos, 30 años que no hago ninguna. Viene lo más importante. Présteme atención a esta parte, ¿sí? Que viene lo más importante de casi de la clase. Y es esto, las razones que justifican la expresión. O sea, ¿cómo van ustedes a convencer? Ahí está. Están pidiendo a Maima que apague el teléfono, no sé quién es. ¿Sí? Las razones por las cuales ustedes van a convencer a un paciente de que están haciendo lo correcto y que se debe hacer la extracción de esa pieza dentaria retenida. Acá viene lo más importante, ¿sí? Entonces, fíjese en todos los detalles. Hay alguien con el micrófono abierto que todavía no lo ha apagado y molesta a algunos. Si lo puede apagar, se agradece. Insisto, razones que justifican la selección de la pieza dentaria. Miren esto: signos inflamatorios reiterados, indicación de ortodoncia, traumatismo masticatorio, aumento de la zona radiolúcida del saco pericoronario, posibilidades de quistes, posibilidad de la malignización de esos quistes o lesiones en las piezas dentarias vecinas. Todo esto se asocia con los signos clínicos que habló el doctor Giorgetti en el momento de la evaluación del paciente para la cirugía. Entonces, piensen ustedes, viene una persona de 15, 16, 17 años, 18 años, ¿sí? Que posiblemente no tenga ningún dolor en la boca, tiene un control odontológico con ustedes, ustedes tienen que invitarlos, convencerlos y decirles de que tienen que sacar una muela de juicio o una pieza dentaria retenida. ¿Por qué? Entonces, tienen que analizar cada uno de esos detalles. ¿Qué son signos inflamatorios reiterados? El paciente, ¿se acuerdan de la clase de pericoronitis que dio la doctora Siragusa? Bueno, es un signo inflamatorio reiterado. El paciente que ha tenido y vuelve a tener pericoronitis, y la pericoronitis se produce porque tiene una pieza dentaria a medio erupcionar, una parte erupcional y una parte no, un tramo masticatorio que lo está molestando. Todo, hay un micrófono abierto, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Orellana, tenés el micrófono abierto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, signos inflamatorios reiterados son esos, son el paciente que ya ha tenido procesos infecciosos y o inflamatorios en la pieza dentaria a extraer. Si el paciente se va a hacer un tratamiento de ortodoncia, ustedes van a hacer movilización de las piezas dentarias y el paciente presenta alguna pieza dentaria en retención ósea, no puede movilizar piezas porque lo que van a producir son reabsorción de las mismas porque van a encontrar con un obstáculo. Entonces,
la indicación ortodóntica, el sacar una pieza dentaria o sacar una pieza retenida antes de hacer movilización de dientes en ortodoncia. Cabo masticatorio, ¿sí? Lo mismo, si por la erupción de la pieza antagonista o por el abultamiento, el aumento de volumen que se produce en la zona donde está evolucionando la pieza dentaria, produce un trauma masticatorio, otra indicación más. Aumento de la zona radiolúcida del saco pericoronario. Esto es lo que habíamos dicho antes. Le pedimos al paciente que saque una radiografía, porque si yo veo una luz de más de 1 milímetro y medio, una luz radiolúcida alrededor de la pieza dentaria que está retenida completamente en retención ósea, y por algún motivo no se la saca, eso es lo que yo le tengo que pedir, que todos los años se saque una radiografía para comprobar si este saco pericoronario aumenta de tamaño, porque me invita a la formación de un quiste. Todo diente dentario retenido es un quiste en potencia, decía el doctor Pérez Centeno, ¿sí? Y por eso viene el siguiente punto, el número 5, la posibilidad de los quistes dentígeros. Y este mismo quiste dentígero, con el pasar del tiempo, se puede malignizar. O la pieza dentaria que se encuentra en mala posición, si tiene una pieza dentaria, un 38, una posición mesioangular, con capacidad y posibilidad de erupción y se está apoyando sobre el 7, usted le tiene que explicar al paciente que si no se van a sacar el 8, va a volver a verlo dentro de unos años y va a haber necesidad de sacar el 8 y el 7 porque le produjo una lesión a la pieza dentaria. Todo esto es la base de lo que usted tiene que entender por dos motivos principales. Un motivo fundamental es que esto es lo que ustedes se van a sentar y le van a decir a los pacientes cuando tengan el placer de dedicarse a la cirugía. Y el otro motivo muy importante es porque esto lo preguntamos muchísimo en el examen, ¿sí? Nos encanta preguntar que nos digan por qué motivo se debe sacar. ¿Será que alguien quiere saber? Si no están estos signos, se indica la absorción de todas maneras. ¿Quién me pregunta? Sofía. Sofía, no, porque no justamente, ahí viene lo importante. No toda pieza dentaria retenida debe ser extraída, porque yo puedo tener en un paciente de 16 años una pieza dentaria, un 38, por decirlo, en una posición correcta vestibular, pero una posición correcta verticalmente, que tenga posibilidad de erupción y que yo sé que va a erupcionar por el conocimiento que tenemos. Entonces no tenés por qué sacarlo. Justamente ahí está la diferencia entre hacer las cosas bien y mal. Excelente pregunta. Si tengo motivos, los saco. Y si no tengo motivos, sé por qué no los tengo. Perfecta, creo que espero se haya entendido. Espera que te invito a preguntar si me fue. Acá. Perfecto, entendió. Sofía, ¿me entendiste? ¿Quedó claro? Seguimos. Porque si no se nos acaban los 40 minutos que tenemos de disfrutar esto. Volvemos a lo que habíamos dicho antes, la parte activa. ¿Qué recursos terapéuticos tenemos? Exodoncia, liberación, trasplante y ortodoncia quirúrgica. Exodoncia, la extracción de la pieza, vamos a hablar una buena parte de la clase que sigue. Liberación, también lo vamos a explicar, perdón, la clase que continúa en estos minutos. Liberación, también vamos a explicar ahora. Trasplante era un procedimiento que había estado en desuso, que era sacar por ejemplo, si yo estoy por perder una pieza 6, un 36, sacaba el 36 y si tenía un 38 con determinadas características, podía sacar ese 38. Determinadas características quería decir que no tenga una formación radicular completa, que se encuentre sano, o sea, que esté en proceso de crecimiento de esa pieza, y esa pieza yo la sacaba, la trasplantaba a la ubicación del 6, que hice la extracción en forma incruenta, y lo ferulizaba con suturas a las piezas dentarias vecinas. Quedaba en infraoclusión. Fíjese que yo utilizo mucho el tiempo pasado y ahora van a ver por qué. Quedaba en infraclusión y se mantenía básicamente como un mantenedor de espacio fisiológico. Trasplantábamos el 8 al 7 y decía que estaba en desuso. Pero hoy en día existe algo que se llama la microcirugía apical, que la microcirugía apical reforzada con trasplantes es un procedimiento que está volviendo a resurgir en algunas circunstancias, clase que posiblemente se dará más adelante. Y la ortodoncia quirúrgica es hacer cirugías para movilizar más rápidamente los procedimientos ortodónticos, o sea, ayudar con movilizaciones quirúrgicas, ¿sí? O reblandecer zonas para que la ortodoncia actúe más rápido. Básicamente, nosotros nos vamos a quedar con estos dos puntos de aquí en adelante. Para la exodoncia, entonces, siempre vamos a tener estos pasos: diéresis, exéresis y síntesis, ¿sí? Diéresis, exéresis, síntesis, el tratamiento del manejo de los tejidos blandos y duros, eliminar la pieza y volver todo a dejar
en su posición. Pero no todo es lo mismo. O sea, hacer una exodoncia de un tercer molar inferior, ¿sí? ¿Por qué hablo del tercer molar inferior? Porque estadísticamente, como se lo demostró el doctor Giorgetti, estadísticamente es la pieza más frecuente, decir el tercer molar superior. Pero lo más común, el más conocido, el que más se hace, el de más frecuencia, es el tercer molar superior. Entonces, ¿dónde va cambiando la situación o cómo van cambiando las situaciones? Dependiendo de esto, fíjese en la forma de las raíces. Evidentemente no me encuentro siempre con la misma raíz, ¿sí? Si yo voy a tener una raíz unificada en el ápice, bastante conoidea, ¿sí? sin septum óseo en el medio, es una pieza que voy a quedar muy bien, que va a salir fácil, que no va a tener mayor retención. A diferencia, si me voy a encontrar con raíces completamente abiertas, completamente dilaceradas, mi procedimiento quirúrgico tiene que ser diferente. Por eso es que el estudio que ustedes van a hacer, van a decidir van a analizar más o menos qué tipo de raíz tenemos y con eso van a pensar, fíjese qué pasa si yo tengo una raíz así, como si fuese un paréntesis, en el medio del hueso, y en el medio de ese hueso puedo tener esto. Ahora miro la pregunta, en el medio puedo tener esto, que es el nervio dental inferior. Es el otro protagonista de este protagonista de las piezas dentarias retenidas, de las piezas inferiores. ¿Sí? La relación que tiene el nervio dentario con la pieza dental. Entonces, si yo analizo esto más la forma de las raíces y tengo la posibilidad de que esté en masa apical, masa vestibular, masa lingual o atravesado entre las raíces, como se ve ahí, ¿sí? Entonces, es que eso me va a servir ¿para qué? Para pensar y diseñar qué tipo de cirugía voy a hacer. Camila me dice, si una persona tiene su 38 con el ápice desarrollado retenido y no tiene signos, hay que realizarle la exodoncia. Dice, si una persona tiene su 38 con el ápice desarrollado y retenido, 68 años ya tiene que estar obligatoriamente absolutamente desarrollado, y no tiene ningún signo, hay que realizarle la exodoncia. No, si no tiene ningún signo clínico, o sea, no tiene inflamación de las mucosas, si está en una retención ósea completa y tiene 38 años o más, yo le diría que pasa a ser una actitud pasiva, o sea, una actitud de control. ¿Por qué? Porque las indicaciones de la cirugía, la indicación de sacar una pieza dentaria cambia cuando la pieza dentaria está todavía en proceso de crecimiento o cuando ya ha terminado completamente su proceso de erupción. Entonces, la capacidad que tiene el saco pericoronario de malignizarse y de crecer, con el paso de los años va disminuyendo. Entonces, un paciente de 35 años en adelante, que no tiene ni signos ni síntomas relacionados con eso, pasa a entrar al capítulo de la actitud pasiva, donde lo vamos a controlar una vez al año, tal vez, y nada más. Por eso insisto, no todos los pacientes tienen indicación de eso. Y entonces me insiste Sofía, pero no puede dar un quiste perfecto. No, puede ser que sí, puede ser que no, la probabilidad baja muchísimo y por eso se hace el control una vez al año. Creo que más o menos se va entendiendo. Me alegra que me hagan muchas preguntas. Avanzamos un poquito más. Entonces, perdón, un segundo atrás. Si yo tengo presente la forma de las raíces, la relación que tiene con el nervio dentario, en el maxilar inferior y en el maxilar superior, todo lo que yo analice, con eso voy a decidir cómo voy a hacer la diéresis, cómo voy a diseñar yo un colgajo para poder acceder en la forma más correcta a esa pieza dentaria. Entonces, voy a hacer una incisión distal a la última pieza, al segundo o al tercer molar, depende de donde sea, y una incisión relajante vestibular, que dependiendo del acceso que yo necesite, voy a extender más hacia adelante para tener un colgajo más amplio, para tener una visión mucho mejor, para poder hacer una diéresis correcta de los tejidos blandos. Lo mismo, ustedes vieron la clase anterior y ya más o menos pueden saber que con ciertos estudios podemos saber que la pieza, estudios de imágenes y estudios clínicos, que la pieza tengo masa vestibular o la tengo masa lingual, la tengo con la cara cruzal para un lado o con la cara cruzal para el otro. Eso me va a hacer que yo diseñe la incisión acorde para que cuando tenga que hacer el abordaje y llegar a la pieza me quede más fácil y cuando quiera suturarlo también después me quede más fácil. Hasta ahí hablamos de diéresis de tejidos blandos únicamente. ¿Sí? Ahora, sigue la diéresis de tejidos duros, o sea, las ostectomías o la odontodección que voy a hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la base? Piensen en esto.
cuál es la base de, de pensar en hacer una cirugía de una pieza dentaria retenida. Es que ustedes tienen un contenido que está dentro de un continente y ustedes tienen que sacarlo. Entonces, para eso yo tengo que o eliminar parte del continente, que son estas ostectomías, o disminuir o dividir parte de ese contenido. Creo que lo vamos a ir entendiendo con un poquito de suerte más adelante, ¿sí? ¿Qué ostectomías? Yo tengo que hacer ostectomía, eliminar parte de hueso en la parte cruzal, en la parte distal. Yo tengo que tener capacidad de movilizar esa pieza, ¿sí? Sígame el mouse. Si yo empujo la pieza por mesial, para que se pueda movilizar, tiene que tener un poco, tiene que tener un poco de espacio por distal, ¿es decir? Entonces, tengo que hacer ostectomías para poder pensar que esa pieza se va a mover. Si yo no puedo colocar el elevador por mesial, entonces tengo que hacer una ostectomía mesial para acceder, para poder, desde el cuello del diente, que es el sitio donde se da la fuerza, ¿sí? Para poder empujar esa pieza para atrás, para poder hacerle una traba y que la pieza pueda moverse, ¿sí? Ahora, si la pieza es grande, si tengo demasiada retención, o imagínense o recuerden alguna de estas imágenes de estos dibujos de la forma de las raíces cuando están abiertas o cuando tiene algún tipo de traba, voy a hacer una odontosección, voy a dividir, divide y triunfarás. Voy a dividir esta pieza y la voy a sacar en dos partes. ¿Sí? Para llegar aquí a lo que estamos buscando, la exéresis, el sacar la pieza en una parte o en dos. Lindo y fácil, sobre todo cuando no es un paciente y son dibujos y cuando no hay sangre y no hay tejidos blandos. Veámoslo un poquito en casos clínicos, ¿sí? Vamos bien, ¿no es cierto? Vamos al caso clínico número 1. Caso típico, examen clínico, 6, 7, no vemos la pieza 8, no vemos ninguna alteración de la anatomía ni de los tejidos, ¿sí? Y encontramos una pieza dentaria que con esta radiografía perapical nos muestra que está en posición biangular con una cierta relación al nervio dentario inferior. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una incisión, una diéresis de tejidos blandos, donde voy desde distal del 6, del 7, interclavicular en el 7, y entre 6 y 7 hago una descarga vestibular y levanto este colgajo. ¿Qué voy a ganar levantando este colgajo? Un acceso a esta zona. ¿Qué es esto? Esto es el hueso limpio, perfecto, y esto es el periósteo. Esto es porque está bien levantado. Cuando ustedes levantan el colgajo, pero aún tienen un sangrado constante sobre la tabla que están trabajando, es porque les queda periósteo todavía por levantar. Esto es el periósteo, esto es el hueso, ¿sí? Y entonces accedemos acá. Hacemos una diéresis de tejidos duros, ostectomía distal, ostectomía vestibular, ostectomía cruzal si fuese necesario, y ostectomía mesial. Entonces, liberé la pieza. Y empiezo a marcarla porque yo sabía que esa pieza, ¿se acuerdan? En la radiografía lo tengo en una posición biangular, ¿sí? Entonces voy a planificar aquí, dividirlo, hacer una odontosección. Con instrumento rotatorio puedo hacer una odontosección, ¿sí? Termino de dividirlo a veces con un elevador o con un escopio en algunos pequeños casos, ¿sí? Y que logré odontosección, primero ostectomías, o sea, diéresis de tejidos duros, la odontosección, la toilette de la herida posterior, este saco pericoronario que hay que eliminar, y después el cierre de la herida. Otro caso clínico, fíjense, piezas dentarias retenidas en posición biangular, las dos, vamos a hablar específicamente de este lado, del lado 38, entonces, primero y principal, voy rápido porque si no se nos acaba el tiempo. Si estuviésemos en clase viéndoles la cara de alegría de todos escuchándome, si estuviésemos en la clase les estaría preguntando por qué está indicada la extracción de esa pieza dentaria. Lo voy a responder yo. Igual vayan pensándolo ustedes, porque en algún examen seguramente se lo vamos a preguntar. Cuando le muestro una radiografía me tiene que indicar por qué, ¿sí? Entonces, ¿signos inflamatorios recurrentes? No sé, posiblemente no, porque si yo miro esta mucosa, veo que no tengo signos inflamatorios recurrentes. ¿Sí? Y por indicación ortodóntica, no, porque aparentemente no es un paciente que se va a hacer ortodoncia. Pero por lesión de las piezas dentarias vecinas, sí. Fíjese que la posibilidad de que en este 7 se forme una caries a nivel cervical ya o con el pasar del tiempo, me indica que es una indicación, perdón que lo diga mal, manifiesta que es una indicación de que esta pieza dentaria debe ser sacada. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan y que me respondan. Esa es la parte importante.
Imagino que todos pensaron exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Eso espero. Incisión, planificación, diéresis de tejidos blandos, ¿sí? Expandemos con el ajo y puedo hacer una incisión similar, pero voy a hacer una odontosección en el sentido de destrabar la parte que hacía trabas sobre la pieza vecina. Entonces lo mismo, hacemos una pequeña diéresis de tejidos duros o tectomía distal, ¿sí? Para que pueda luxar, para que pueda moverse hacia atrás en la pieza, odontosección, y tal cual como lo mostraba el dibujo, dividimos y sacamos en dos partes en la pieza dentaria. ¿Cuáles son dos partes? El gran remanente dentario y la parte de la traba mecánica que teníamos. No obligatoriamente tengo que cortarla toda, porque a mí lo que me interesaba es sacar la traba para que después la pieza pueda cerrar. ¿Se entiende más o menos cómo venimos? Asumo que sí. Un caso un poquito diferente, ¿no? Vamos al maxilar superior, pero en un caso que tiene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la diéresis de tejidos blandos que vamos a hacer es diferente, porque si ustedes analizan a este paciente, tiene un aumento de volumen, tiene una pequeña supuración en la zona, porque se acuerda que hablamos de la presencia de quistes relacionados a las piezas de retenidas. Bueno, este era el caso en que ya nos encontrábamos con una lesión quística alrededor o ocasionada por una pieza dentaria retenida, en la cual el tratamiento consiste en la cistectomía, en la eliminación de ese quiste y la extracción de la pieza dentaria. ¿Me siguen? Hacemos una incisión en maxilar superior, casi que una antrotomía, casi que, ahí abrió el micrófono, casi que un acceso si fuese un acceso al seno maxilar, desprendemos la membrana quística, ¿sí? Limpiamos y nos encontramos con la pieza dentaria. ¿La ubican? ¿La ven? La extraemos y queda toda esta cavidad. Ahora, ubíquense anatómicamente y topográficamente. Estamos en maxilar superior, no tenemos la imagen de esto, pero tenemos una lesión muy grande, con una cavidad muy grande en maxilar superior. Si esto era un 8, acá está un 7, acá está un 6, ¿qué tengo acá arriba? Obvio, el seno maxilar. Entonces, es posible que yo tenga una comunicación de esta cavidad con el seno maxilar. No vamos a entrar en detalle de qué es lo que está pasando en este momento con eso, porque para eso tenemos toda una clase que creo que van a tener la suerte que la va a dar el doctor Galante, de sinusopatías, y ahí vamos a entender un poco más todo ese capítulo, ¿sí? Pero bueno, esto es otro caso. Entonces, recuerden, ¿cuál era la indicación? Que era una pieza de detalle que estaba en relación, un quiste que estaba en relación con una pieza de detalle retenida. Otro de los motivos que les explicamos al principio de por qué se debe hacer la expresión. Volvemos, en este caso específico, van a ver que tiene un taponaje de gasa muy grande, no entremos en detalles, pero es justamente, por la falta de tiempo, pero es justamente el tema de la lesión quística con relación al seno maxilar. Pero vamos a un caso más típico, tercer molar superior, difícil de acceder, digamos, desde el punto de vista fotográfico, una incisión vestibular, interclavicular y distal al segundo molar, y el distal, y hacemos la ostectomía, fíjese que limpia raíces, ¿sí? Y esto que me implicó más trabajo, me implicó haber entendido. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué no hiciste odontosección en este caso? Primero, porque no es mío. Y segundo, porque trabajar con instrumental rotatorio en maxilar superior tiene un acceso muy, muy complicado, ¿sí? El maxilar superior es más poroso, más blando, más fácil de manejar, pero cuando tenemos que tener un acceso quirúrgico es más complicado, más difícil, ¿sí? Entonces, por eso se intenta no utilizar mucho el instrumental rotatorio en el maxilar superior. Dejamos a nuestro protagonista un ratito y nos vamos a otra pieza, los caninos retenidos, que es lo que le seguía también en frecuencia con respecto a hacer piezas de retenidas. Lo dijo Miguel en la clase anterior, ¿cómo vamos a hacer el examen clínico? Voy a contar, cuando estamos pensando que tengo un canino retenido, que tengo la presencia de la pieza temporaria todavía, persistencia de espacios, o sea, no sé... me fui. No está el diente temporario, ¿sí? Tampoco está el diente definitivo. Desplazamiento de los dientes vecinos, cuando se ha cerrado ese espacio que posiblemente debería existir, y un aumento de la mucosa o la presencia de una fístula. Cualquiera de estas características me van a decir, acá puede estar pasando algo, puedo tener una pieza dentaria retenida, ¿sí? Teniendo esto como lo más importante, ¿sí? La presencia de los temporarios y el contar la cantidad de piezas dentarias que tiene el paciente.
Parece una trivialidad y parece muy tonto de contar la cantidad de piezas dentarias, pero a veces cuando uno ve dientes organizados o un maxilar organizado y no cuenta, no se da cuenta que falta un camino tal vez. Y ese camino que está faltando ya empiezan a entender cuáles son la serie de inconvenientes que nos puede estar ocasionando. ¿Dónde puede estar ubicado? Esto lo pasamos más o menos rápido. ¿Dónde puede estar ubicado este canino? En situación vestibular, o sea, labial, con íntima relación en los incisivos o por encima de los ápices de los incisivos. En su cabeza traten de ir pensando topográficamente dónde está esa pieza cuando estamos viendo en situación labial. Cuando vemos en situación palatina, la corona igual puede estar cerca a la superficie en estrecha relación con las raíces de los incisivos y la corona profundamente incluida en estrecha relación con los ápices de los incisivos. Siempre va a estar en relación con la corona y en relación con los ápices de las piezas dentarias. Cuando está en relación con los ápices o más alto que los ápices, piensen ustedes otra vez topográficamente qué tengo arriba de eso y dónde se me empieza a complicar. ¿Sí? Si existe lo vestibular y existe lo palatino, existe lo intermedio. O sea, está la ubicación mixta, donde puede ser que yo tenga la corona entre las raíces del segundo incisivo y el primer premolar, ¿sí? Bastante cerca de la superficie, o la corona encima de los dientes en situación labial, vestibular, con raíz palatina o viceversa, o sea, atravesado. Entonces yo ya, si veo esto y si entiendo esto, sé que yo el abordaje que tengo que hacer va a ser mixto, va a ser tanto por vestibular como por palatino. Y se acuerdan que dijimos qué pasa, y vayan pensando en sus cabezas, qué pasa cuando estamos en una posición apical a los incisivos superiores. Esto, nos montamos en la pared antronasal, o sea, tengo la posibilidad y la complicación de que la pieza dentaria retenida se encuentre casi en piso de fosas nasales. ¿Cómo diagnosticamos esto? Lo mismo, ya analizamos toda la parte clínica de conteo de dientes y demás. Tengan presente esto. La técnica de Clark, creo que ustedes la estudiaron en rayos o cuando vieron imágenes. Es una técnica vieja, casi no se utiliza porque básicamente la tomografía computada, la tomografía con BIM, la ha suplido absolutamente. La claridad de diagnóstico que te da la tomografía computada, y hoy en día es muchísimo más fácil el acceso a la tomografía computada que lo que era hace unos años. Pero simplemente a modo de recordar, o si en alguna ocasión de sus vidas les pasa de que no tienen tomografía o quieren sufrir un poquito y hacer la técnica de Clark, quiero que la entiendan. ¿Qué me va a analizar la técnica de Clark? Si la pieza dentaria se encuentra más hacia vestibular o más hacia palatino. La pieza dentaria se encuentra retenida. Entonces, sacando 3 radiografías, una posición perpendicular, una mesial y una más distal, pasa lo siguiente. Si el elemento buscado, o sea, la pieza dentaria se encuentra retenida, se desplaza, en dirección contraria a lo que se desplaza el tubo, está vestibular. Si el elemento buscado se desplaza en la misma dirección que se desplaza el tubo, porque yo corro el tubo, recuerden, hacemos 3 radiografías, y entonces cuando corro el tubo hacia mesial y la pieza se va hacia mesial, ¿sí? Entonces quiere decir que se encuentra en posición palatina. ¿Sí? Vamos cambiando esto y vamos organizando. Les digo con sinceridad, con corazón, ¿sí? Siempre que nos hacen técnica de Clark, hay que interpretarla, hay que entenderla, hay que verla, no es tan perfecta. Se las mostramos, pero hoy en día, ¿sí? Usted lo que tiene que tener presente es que existe esto, la tomografía con BIM, ¿sí? La tomografía de gas cónico, que es completamente diferente. Entonces, si vemos una radiografía panorámica que nos da una idea muy general de que algo está pasando, vemos una tomografía computada donde sé que tengo la pieza dentaria retenida y donde veo perfectamente qué está por vestibular y qué está por palatino, ¿sí? Entonces, no hay comparación. No duden que si ustedes van a hacer una cirugía de un supernumerario o un canino retenido, tienen que partir de tener una tomografía computada con BIM. Tomografía axial computada con BIM, no la tomografía convencional médica, ¿sí? Porque no nos da las mismas imágenes, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esto es un canino inferior. Entonces, donde yo tengo la radiografía panorámica, donde veo acá la imagen de una pieza retenida, donde no puedo saber de ningún punto de vista si está por vestibular o está por lingual. Y si le pido una tomografía computada, lo veo con toda la claridad del mundo, ¿sí? Veo que, lamentablemente, se encuentra por lingual.
Digo lamentablemente porque es un acceso mucho más complejo, mucho más difícil, con muchas más posibles complicaciones, pero veo el tamaño, veo la posición, veo la relación con la pieza dentaria, sé que no le está produciendo aún reabsorción a la pieza dentaria que se supone que se encuentra sana y demás. ¿Me siguen? Entonces, esto es la tecnología. Esto es lo que ustedes tienen que tener. Y me adelanto un paso. Esto lo tienen que tener para hacer una cirugía de extracción de caninos supranumerarios o cuando ustedes piensan hacer una liberación, de lo cual vamos a hablar dentro de pocos segundos. Entonces, bueno, estadísticamente la mayoría se encuentran en Palatino, torácica vestibular y algunos pocos en casos intermedios, los diferentes dientes y los diferentes abordajes que podemos llegar a hacer según si el paciente es portador de prótesis, si el paciente tiene dentición absolutamente natural, según el tamaño de la lesión, según muchas cosas, por vestibular. Por Palatino, siempre van a hacer una incisión intraclavicular amplia. Si tengo que pensar en sacar algún canino retenido del lado izquierdo, tengo que venirme por lo menos desde un 25 o un 26 hasta un 12, 13 o 14 para poder desplazar ese colgajo en forma amplia, tenerlo reparado. Reparado quiere decir tenerlo tomado con un hilo de colgajo por medio para un ayudante o por un instrumental para poder tener acceso fácil. Nunca se les ocurra la idea de, como voy a sacar un 23, hacer una incisión de 2 piezas dentales vecinas nada más. Una incisión más amplia, ¿sí? Como ven acá, si voy a sacar esta pieza, hago una incisión que es mucho más amplia, ahí me voy al micrófono, mucho más amplia para hacer una ostectomía igualmente y poder acceder a ver la pieza que queremos sacar. Elevador y terminamos retirando eso. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo era porque queda un minuto. Si querías terminar este caso y ya nos vamos y renovamos la charla. Queda un minutito. Dale, ¿me renuevo yo o renuevas vos? Lo mismo, termina el caso y ya Bueno, nos vamos y volvemos a entrar. Lo renuevo. Queda poquito igual, pero lo renuevo. Bueno. Cortamos acá y lo renovamos.